El intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Mehmet Ali Agca disparó contra el Papa 4 veces, mientras el Papa estaba por la plaza. A causa del ataque, Juan Pablo II perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. El atacante turco fue apresado inmediatamente y fue sentenciado a cadena perpetua por la justicia italiana. El presidente de por entonces, Carlo Azeglio Ciampi, otorgó el indulto a Agca y fue deportado a Turquía en junio del año 2000. ¿Qué lo llevó a cometer semejante ataque? ¿Qué relación tenía con el Papa? Por eso despiértense, porque hoy hablaremos sobre el atentado que casi acaba con la vida de Juan Pablo II. Te contamos toda la verdad en un informe para coleccionar. Bienvenidos. Agosto de 1980, bajo el seudónimo de Vilperi Agca, el atacante empezó a recorrer la región mediterránea cambiando varias veces de pasaporte y de identidad. Entró a Roma el 10 de mayo de 1981 en un tren desde Milán. Allí se encontró con 3 cómplices, otro turco y 2 búlgaros. La operación estaba liderada por Silo Vasilev, un militar búlgaro que residía en Italia. Según Vasilev, la misión le había sido encargada por el mafioso turco Bekir Çelenk en Bulgaria. Según el atacante, el plan era que él y el pistolero Çelik abrieran fuego contra el Papa en la plaza de San Pedro y después escapar en la embajada de Bulgaria, aprovechando el pánico generado por la explosión. El 13 de mayo se sentaron en la plaza escribiendo postales, mientras esperaban la llegada del Papa. Agca le disparó varias veces con una pistola semiautomática Browning High Power calibre 9 milímetros, generando gritos y caos. Fue atrapado por Camilo Sibin, el jefe de seguridad del cuerpo de gendarmería de la Ciudad del Vaticano. Juan Pablo II fue alcanzado por 4 balas, 2 de las cuales se alojaron en su estómago, otra bala le alcanzó el brazo derecho y la última en la mano izquierda. 2 espectadores resultaron heridos a causa de las balas perdidas del sicario. El Papa fue llevado al Palacio Apostólico para un primer diagnóstico, lo cual con el paso de los minutos su cuadro de salud empeoró considerablemente, llegando a perder más del 60% de su sangre, debido a la perforación intestinal que le causó la bala, sufriendo un shock hipovolémico severo. Fue operado por el Dr. Francesco Crusiti en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli. Pasó casi 6 horas de cirugía intestinal de emergencia que requirió transfusiones de sangre y una colostomía. Después tuvo una infección por citomegalovirus. El Papa, que había estado consciente hasta ese momento de entrar al quirófano, presintió que sobreviviría. Los disparos, secos y tajantes, paralizaron a las 20.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en Roma, aquella tarde del 13 de mayo de 1981. Atónita, la multitud que rodeaba al vehículo descapotado en el que viajaba Juan Pablo II no podía creer que se trataba de un atentado contra el Santo Padre. Pero era cierto, y en medio del pánico y confusión reinantes, el sumo pontífice, gravemente herido por 3 disparos, fue trasladado de urgencia a una clínica. Además hizo alusión a la profecía de Fátima, donde la Virgen de Fátima se apareció a unos 3 niños y había dicho que un obispo blanco sería atacado. Agca fue sentenciado en julio de 1981 en cadena perpetua en Italia por el intento de asesinato, pero fue indultado por el presidente Carlo Azeglio Ciampi en junio del año 2000 por petición del Papa. En Turquía fue a prisión por el asesinato de un periodista cometido en 1979 y 2 asaltos a bancos.
Recuperó su libertad el 18 de enero del año 2010, después de casi 29 años preso. Después del atentado, el Papa Juan Pablo II pidió a la multitud de fieles rezar por su atacante, al cual lo perdonó sinceramente. En 1983, ambos se vieron y hablaron en privado en la prisión donde estaba preso el atacante. Hasta el Papa llegó a conocer a la familia del atacante turco, aunque Ahka había dicho que para él el Papa era la encarnación de todo lo capitalista y había intentado asesinarlo. Llegó a tener una amistad con el sumo pontífice. Pero ¿cuál fue el motivo de querer asesinar al Papa en ese momento? Hay varias teorías. Una de ellas fue que el intento de asesinato se había planeado en la Unión Soviética y que el servicio de inteligencia de la Unión Soviética había ordenado a los servicios secretos de Bulgaria y Alemania Oriental a llevar a cabo el plan siniestro. Todo a causa del apoyo a la Federación Sindical Polaca, ya que se veía como una de las amenazas más significativas en la hegemonía soviética en Europa Oriental. El propio Mehmet Ali Ahka dio varias versiones contradictorias entre sí sobre el asesinato y sus motivos. Algunos investigadores opinaron que la historia del atacante era dudosa. Todo fue elaborado por los Lobos Grises, que era una organización racista originaria en Turquía. El servicio secreto italiano y la CIA, todos habían cooperado en la red secreta de la OTAN denominada Gladio, responsable de realizar importantes atentados en Europa Occidental, sembrando con ellos un presunto nexo de estos con países del Pacto de Varsovia para mantener la tensión de la Guerra Fría. Gladio estaba en esa época envuelta en la estrategia de la tensión italiana. También seguía en Turquía por la contraguerrilla el brazo turco de Gladio. Este sería el marco en el que se hubiera llevado a cabo el asesinato del Papa. El director del Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, Yuri Andropov, estaba convencido de que la elección del Papa Juan Pablo II era producto de una conspiración anglo-alemana, orquestado por el jefe de la CIA para debilitar la hegemonía soviética en la Polonia católica y eventualmente para precipitar el colapso de la Unión Soviética por completo. En sus declaraciones, Yuri Andropov decía: "El Papa es nuestro enemigo. Sus habilidades especiales y su gran sentido del humor lo hacen peligroso, porque cautiva a todo el mundo, especialmente a los periodistas". Se supo que Ali Ahka había hecho varios viajes a Sofía, Bulgaria, y se quedó allí en un hotel frecuentado por agentes de los servicios secretos búlgaros. También había tenido contacto con un agente búlgaro en Roma. Poco después del tiroteo, Sergei Antonov, un búlgaro que trabajaba en Roma para una aerolínea, Balkan Airlines, fue arrestado a causa del testimonio del atacante, siendo acusado de ser el agente búlgaro que diseñó la conspiración, pero en 1986 fue declarado inocente después de un juicio de 3 años. De acuerdo al jefe de la CIA en Turquía, Paul Herzeb, Antonov había declarado después que en Sofía había sido contactado por el servicio secreto búlgaro y por mafiosos turcos que le habían ofrecido 3 millones de marcos alemanes a cambio de asesinar al Papa Juan Pablo II. Macabro. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué te pareció este informe? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y formar parte de nuestra comunidad de hoy. Hablaremos sobre donde cada día somos más. Vos ya me conocés, nos vemos en un próximo informe. Hasta luego.